Señora, ¿usted tiene idea en qué condiciones o en qué situación se encuentra la temporada del camarón en Rocha? Yo creo que uno sabe. Por eso, esta mañana aquí, en Buen Día, tenemos al doctor Jaime Coronel, que es director de la DINARA, y el tema justamente es ese, ¿no? El tema de la pesca de camarones, récord de exportación de pescado, y más que nada porque quedó medio por la seca, corríjame doctor, antes por la seca quedaron medio varados los camarones. No pudieron ir para el palmar y allí se hizo una pesca que se la tildó de ilegal. Por eso nos gustaría saber, conocer cuál es la situación de la pesca de los camarones hoy. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Hola, buen día. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a la teleaudiencia. ¿Es así, doctor? A ver, la pesca del camarón se basa en que el camarón queda adentro. Sí, pero siempre se podía rajar el pobre camarón, ¿no? Un poco sí. Y lo que se presentó el otro día en particular fue eso. O sea, una lengua de agua que entró y el quedó- camarón que intentó salir. Claro. Ah, Pero el camarón, su pesca se basa en que queda atrapado dentro de la laguna y debido al cierre de la barra, justamente se puede pescar. es O sea se que puede pescar. la situación, el déficit hídrico que bloqueó la salida del camarón, es normal. El déficit hídrico lo que está ocasionando es que la laguna tenga menos volumen, Y sea más fácil entonces, pegar. por lo cual la concentración Del bicho está. por Es mayor. metro cúbico Del pez. es mucho mayor. Bien. Por lo cual a la visualización es mucho más fácil y Bueno, más entonces, grande. Pero no está tan mal entonces, doctor. O el tamaño, Y lo- el tema, también se cuestionó eso. Claro, por el Y desarrollo que lo otro que está Exacto. pasando es que debido a una alta concentración, es un fenómeno biológico, hay una inhibición y una competencia por el poco alimento que hay. Por lo cual, No crece zafras más. anteriores, el camarón se abría antes y crecía antes la zafra, y en esta zafra le está costando crecer debido a esa alta concentración. Entonces, ¿por qué sería ilegal? ¿Por qué es ilegal? Porque la zafra del camarón no está abierta. Ah, No es El temporada. camarón se abre en función de la talla de que llegue no es por temporada, sino por el tamaño del bicho. el tamaño Ah, del ahí animal. está bien. Y ya. En este caso, la media nos está dando entre 5 y 6 gramos, cuando debería de llegar a los 10 gramos. O sea, estamos hablando de que La mitad. debería llegar casi al doble. Y si hoy viéramos cuántos tenemos reclutados, llamémosle, o cuántos tenemos posibles para pescar, habría un 22%, 22,5%, 23%, son métodos estadísticos, porcentaje que está apto para entrar a la zafra. Y si abriéramos la zafra ahora, habría un 40% de descarte. Por eso es que estamos monitoreando muy de cerca lo que ocurre para poder fijar cuándo es el momento de apertura. Porque si ese 40% está muy por debajo de la talla comercial, y por lo cual ocasiona que en caso de abrirse las trampas no son selectivas y ese camarón Pero, se tenga que desechar. doctor, al cliente, entonces el cliente, el que compra el camarón, también ve un bicho chiquitito sí, así sí. No y debería, no debería. Bueno, no lo debería consumir, no lo debería. A ver, en el turista es más fácil que el turista que está ahí lo pesque, pero cuando vas al rubro comercial o al comercio, ya es diferente. Lo otro que se puede comercializar a veces es la pulpa. O sea, se pela y se comercializa la pulpa. El tema está en que hoy en día el descarte sería demasiado. Estamos monitoreando, es un fino balance este año por ser un año especial, por estar la laguna baja y por tener poca alimentación. Otra cosa, los niveles de oxígeno hoy en día y los niveles físico-químicos del agua, desde el cuerpo de agua se encuentran bien, pero hay una reducción de tamaño y una reducción de nutrientes. O sea, tenemos que entender entonces que habría en este momento dos tipos de monitoreo. Uno que se da justamente en los aspectos biológicos para ver que el camarón llegue al momento que corresponde y no sea extraído antes, eso es por un lado, y por otro lado supongo que el monitoreo para que no se cumpla con esta pesca ilegal. ¿Cómo se está trabajando al respecto en esas dos áreas? Bueno, nosotros venimos fiscalizando todas las semanas, vamos y sacamos cuáles son las trampas que están colocadas en mala posición o cuáles son las trampas que están fuera de lo ilegal, perdón. Suele Pasa, suceder. no Mil- pasa nada. mil disculpas. No hay problema. Entonces, vemos eso, vemos que las trampas no estén colocadas y venimos retirando aquello que encontramos colocado.
Por eso mismo, porque hoy en día sería una masacre respecto a esa población. Igual venimos monitoreando muy de cerca, porque en realidad tenemos el riesgo de esa inhibición de crecimiento debido a la concentración. Ahora, ¿se Entonces, aplican sanciones o Sí, en principio se retira el arte de pesca, Sí. que es una sanción de por sí, porque como el una, arte de sí, le pesca es sacas la herramienta de decomisado. trabajo, claro? Y en caso de detectarse quién es el propietario de ese arte de pesca, se sanciona a ese pescador artesanal. ¿Los pescadores lo entienden? ¿Hablan con ellos? ¿Entienden la situación? general Porque hay una tenemos- razón biológica en esto, ¿no? Tenemos una unidad que está allí en La Paloma, en la base de La Paloma, que en general habla con ellos. Entendemos de que es una situación compleja y que es una situación que se da desde hace mucho que no ocurre. O sea, hay que ir muy atrás para ver un fenómeno parecido. Algunos hablan secas del 40, o sea, secas Sí, claro. de muchos años, pero digo, la realidad es que este déficit hídrico que ocasiona problemas en los animales también nos ocasiona problemas en Y estas claro, como tú especies. decías, con esa falsa sensación, a ver tanta cantidad de decir, ¡wow! Mira lo que es Uno esto, es dice, impresionante. fácil, está ahí, Y en claro, realidad es para un tema de sacarlo. variación de volúmenes, ¿no? Fácil. De Uno concentración. lo pesca Claro, fácilmente. claro. Y además cuando entra una lengua de agua, el camarón empieza a salir, a intentar salir del arroyo Balizas o de la desembocadura Balizas, dependiendo de cómo lo consideren. ¿Está seco el arroyo? O sea, no podemos ir al Monte de Ombúes y todo eso tan lindo. Está muy bajo ¿No se puede navegar? el nivel. Se puede navegar porque nosotros estamos navegando. Ajá. Pero lo cierto es que la laguna tiene un nivel muy bajo. Doctor, ¿te puedo cambiar de bicho? Sí. Algo que por lo menos me compete. La pesca ilegal allí en el río Santa Lucía, sobre el puente río Santa Lucía, ¿no? La corvina, esas corvinas grandes, tamberas o otros, son aparatos que llegan a pesar hasta más de 20 kilos, que vienen a desovar en el mes de octubre, pero se sigue pescando sobre el puente. Yo he escuchado que se pasan la pelotita entre todos. Prefectura. Yo no me Dinara. paso la pelotita. Le cuento, Prefectura, Aclaro. Dinara, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo más que nada, lo que le critico, más allá de que es una pesca que es terminar con todo, ¿no? Lo peligroso que es pescar. Ahí pasan autos. Usted, la veredita que tiene, señora, el puente de Santa Lucía es una veredita muy angosta. Y usted se pone a pescar, se tira para atrás y pasan autos. O sea, es peligroso no solo porque te lleven puesto, sino también por los otros que están allí, de caer. No se puede. Hay un cartel enorme que dice está prohibido pescar en el puente. Es como curioso, ¿no? Parece. Aclaro lo que venimos haciendo, por lo menos en la competencia que nos A ver, toca, que es del pescado, ¿no? Sí. bien. Sin tirar la pelotita de uno a otro. En el 2020 comenzamos, en función del ingreso de corvina negra, que fue bastante importante, con periodos de veda y estableciendo periodos Sí, de veda, totalmente, sí. en lo cual se controló que no hubiese pesca ni arriba ni abajo del puente. Eso es lo que venimos haciendo nosotros desde nuestro lugar de control de la pesca, porque lo que ocurría era que había un alto volumen de ingreso y no había una medida estipulada para decir, bueno, dejemos de sobar estos animales, pues si no hacia el futuro no vamos a tener No hay más, se acaba. otra especie. Entonces, ese ingreso se controló desde ese punto de vista. ¿Cómo se controla, doctor? Con respecto a abajo del puente, todo lo que es abajo del puente es prefectura. Total. Y nosotros hemos fiscalizado junto con prefectura en lo que refiere a abajo del puente. Lo que es arriba del puente, lo que nosotros hemos hecho es fiscalización con policía. Cuando estaban las zonas de veda, o sea, cuando estaban los periodos de veda, Sí. con la policía se pasa y se solicita que se retire la persona. Doctor, perdóneme que lo contradiga. Les dicen que se vayan y a los 2 minutos y medio están de vuelta allí pescando, ¿no? Nosotros hemos trabajado con la policía en un trabajo continuo para sacarlo. Y hemos sacado varias veces y hemos sacado artes de pesca de arriba del puente. Sí, porque además eso es una jugada. Señora, ¿sabe lo que pasa? Pescan, como le digo, es una corvina que llegan a pesar hasta 20 kilos. Obviamente no la pueden subir con la línea ni con el reel. Entonces tienen abajo otro funcionario Que hace. ahí se te disparó otra vez. Sí. Entonces hace que les digan. Entonces se genera allí todo una suerte de una simbiosis, ¿no? Entre unos y otros. Re peligroso, ¿no? Sí. No solo por lo que es la pesca que va a terminar con las corvinas, sino con las embarcaciones que van allí abajo, que hacen ese trabajo de levantar la corvina,
son embarcaciones sumamente precarias que terminan también en accidentes. O sea, como bien dice el doctor, se controla lo que es el agua, lo controla la prefectura, que tampoco da abasto porque se ilumina todo el río, queda todo plagado de gente allí pescando. Pero desde arriba tendría que haber un control más. La otra vez me dijeron que era el Ministerio de Transporte y Obras Tendrías que Públicas. poner un policía en cada cabecera del Porque el puente a puente, 24 horas. El puente es Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Y pero la entonces- fuerza pública que La policía. hace el desplazamiento Interviene ahí, es la claro. policía. Exacto. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tiene una fuerza pública, al igual que Dinara no tiene una fuerza pública que vaya a forzar Tiene que a la... estar- En general se hace con el apoyo de la fuerza pública y eso se solicita en el caso del agua con prefectura, por lo menos en los que nos Sí, compete, sí, ¿no? sí, sí, sí. Cuando necesitamos fuerza pública, porque es necesario, por ejemplo, levantar las redes, volvamos al camarón, levantar las redes que están nosotros vamos con prefectura. La Dinara tiene la potestad de levantarla, pero la fuerza pública que tenés allí Claro. es Volviendo es al tema del camarón, yo me quedé con una pregunta. ¿Hay algún tipo de fiscalización en lo que es la cadena de comercialización? Digo, porque, por ejemplo, trascendió de gente que tenía muchos kilos para vender a precios muy bajos. Y a ver, un comercio que sabe, que ya está acostumbrado a la temática, sabe que el camarón no está en condiciones de ser comercializado. ¿Les compete aquí al el comercio que compre esa cantidad de camarones no en condiciones algún tipo de sanción o de retiro de mercadería? En general sí, en el sentido de que está comercializando algo que sabe que no está habilitado para Claro. Capaz que yo comercializar puedo en no ese saberlo, momento. pero quien Claro. vende pescado sabe cómo es el tema, ¿no? En general, aquí hay una competencia mixta, porque la Intendencia, que es quien controla en general esos negocios, también sabe de que la zafra no está abierta. Tanto sea la de Rocha como la de Maldonado, Igual. como la de Montevideo, o sea, dependiendo de donde sea. Yo he escuchado que han dicho que ha salido mucha cantidad y que se vende Precio de muy forma bajo. Pero es por ilegal. digo, me imagino, no entiendo nada. Se vende por peso. Por Me imagino peso. que si el bicho en la mitad te va a dar el doble ¿no? O sea, Pero además, doble. a la hora de consumirlo, un animal muy chico te va a dar una reducción muy grande de pulpa, o sea, te va a dar algo insignificante que no va a servir Totalmente. en definitiva para lo que en realidad querés como consumo. Y como consumidor vas a quedar disconforme de que estás Totalmente. comprando en realidad y por lo que más estás pagando es por la cáscara, o sea, por el envase. Eso, exactamente. Porque en realidad es lo que más va a pesar en ese caso en el camarón. Sí, sí, la cáscara. ¿Qué, Digo, y no va a pesar tanto lo que está adentro como continente. Está en Camis, por ¿Se favor. dan situaciones de este tipo en otros puntos del país o con otras especies? En general esto es muy particular porque, de vuelta, la barra cierra y es una mega población Claro, encerrada. bien puntual, claro. Bien puntual. Sí se ha dado de pesca ilegal. Legal, eso sí. ¿Es de lo noche? cual venimos ¿Es de noche, controlando. doctor, esto siempre? Sí, en general es de noche, aunque algunos mantienen la pesca de día. Pero en general lo que hacen es encender los faroles, la farola atrae al animal y el animal Camila, sube. ¿Cuántas familias dependen de este tipo de práctica? Y ahí es un es, negocio. es variable. ¿Eh? Si nosotros vamos al registro, nosotros cuando asumimos no había un llamado a regularización de los permisos de pesca, se realizó en función de ver determinados parámetros que nos llevó un tiempo de evaluar un llamado a regularización. Hoy en día tendríamos presentados, ¿no? Unos 150 postulantes ¿cuántos? al permiso. ¿Cuántos doctores serían? ¿Cuántos? 150 los postulantes al permiso, que no quiere decir que la persona actúe sola, sino que normalmente actúa con Claro, dos, pero dos o o tres, con tres, claro. o sea que estaríamos multiplicando y estaríamos Bastante, diciendo que son 300 personas o 400 personas las que están alrededor, ¿Aficiona? más los que están alrededor, o sea, el que lo empieza la moviliza, cadena. o sea, Son toda la unos cadena. cuantos. Esto cuenta, también incluye aficionados. También me imagino que hay gente que va con el calderín, ¿no? Sí. Es en parte lo que se ve en las imágenes, que muchos han recorrido, y es gente recogiendo con el calderín en la lengua de agua que cayó. O sea, Claro. digo, es más muy esa difícil. situación. Es muy difícil en una situación en que un pescado está en el barro, o sea, un camarón está en el barro, y que alguien lo va a recoger con calderín, condenar a alguien que está recogiendo con calderín un pescado que está allí en esa lengüeta de barro. Doctor, clarísimo, la verdad que muy ilustrativo todo lo que nos ha traído esta mañana. Bien, un poco... ¿Cómo le suena? Sí. Suena bien el Avise teléfono, que ¿no? está en vivo, ahí está. No, Es el camarón. Es el camarón. Respecto a lo que mencionaron de pesca ilegal, brevemente, porque he escuchado este programa aclarar una cosa que se ha dicho varias veces, levantada de medios argentinos,
Sí, sí. Nosotros tenemos control, somos un puerto de buenas prácticas y un puerto que ha firmado el acuerdo de Estado Rector del puerto. No le haga caso a lo que dicen los medios argentinos. No. No. El problema es que le levantan acá. Que se replique. Ahí va. Que es se que se replique. replica. Pasa que Entonces, hablamos por boca de ganso. Entonces, no, aclararlo. O sea, nosotros modificamos los controles y fortalecimos los controles en ese respecto desde que asumimos. Hoy en día Uruguay es visto como un país serio en cuanto a los controles de pesca ilegal. Es más, con auditorías y con convenios firmados con otros países. Para intercambiar información y a su vez para mejorar los controles. Perfecto. Muchas gracias, doctor Jaime Coronó, el director de la DINARA. Muchas gracias por estar de verdad esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.